Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sergio, muchas gracias por la presentación. Saludos a todos. Nosotros quisiéramos presentar hoy una propuesta que tenemos de una propuesta hacia la educación inclusiva. Como dijo Sergio, es una propuesta para el aprendizaje y la enseñanza del inglés para adultos en situación de discapacidad visual. Para comenzar, quisiéramos expresar que estamos replanteando, y seguramente obviamente no somos los únicos, es un replanteamiento de la noción de discapacidad, que históricamente la discapacidad se ha visto desde la perspectiva médica, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de deficiencia. Entonces nosotros queremos proponer que no es una discapacidad, sino más bien un conjunto de nuevas capacidades. Y por eso hoy en día se prefiere hablar de personas en situación de discapacidad visual, porque es la sociedad que levanta barreras para que las personas que tienen dificultades visuales no puedan desarrollarse completamente. Hay evidencia neurocognitiva para decir que esto se trata de nuevas capacidades. Y de hecho, la aplicación primaria en apoyo a las adaptaciones conductuales compensatorias de las personas en situación de discapacidad visual es la remodelación sináptica. De hecho, hay evidencia que indica que ciertas áreas funcionales de la corteza visual se reorganizan para procesar información no visual, incluso de manera más rápida y precisa que las personas que pueden ver. Y esta reorganización funcional se traduce a una mayor sensibilidad en la percepción de sonidos, tanto en cuanto a la calidad de los sonidos y a su ubicación espacial, también a la información táctil, y ahora hace último se han hecho estudios en cuanto a los olores. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, los participantes bilingües que saben hebreo y también que saben inglés y que están en situación de discapacidad visual, entre 21 años y 42 años mostraron una activación lateralizada robusta en la corteza occipital izquierda al generar verbos en ambos idiomas. Esto sugiere que la plasticidad persiste más allá del llamado periodo crítico de los 10 años de edad, y también indica que la corteza visual participa en el procesamiento del lenguaje a niveles abstractos en 2 idiomas. Esto se ha visto en niños y en adultos, pues. También hay harta evidencia de una memoria semántica y episódica bastante refinada en personas en situación de discapacidad visual. Por ejemplo, se ha visto una activación en el área visual primaria en tareas que reactivan la memoria episódica asociada a olores y sonidos. También se ha visto que las personas en situación de discapacidad visual tienen igual o mayor capacidad y precisión cuando se trata de tareas de memoria verbal. Y esta capacidad y precisión se podría deber a una mejor codificación sensorial del input sensorial y también a la estrategia que se llama segmentación del lenguaje, que en inglés se llama chunking. Y esto se ha visto mayormente en cuanto a la memoria de trabajo. También se ha visto en memoria a largo plazo, pero es mayormente la memoria de trabajo. Y esto en conjunto con una mayor sensibilidad en la percepción auditiva y táctil es muy importante a la hora de interactuar en un segundo idioma, tanto de manera hablada como de manera escrita y a través de la lectura. Y es algo que se puede incorporar en el aula, en la sala de clase. Y en cuanto a la cognición espacial, también se ha visto que la ausencia prolongada de la visión puede generar un refinamiento en las capacidades de operaciones aritméticas. Y se sabe que las operaciones aritméticas tienen una asociación muy fuerte con lo que es la cognición espacial. También se ha visto en personas en situación de discapacidad visual una mayor capacidad en la exploración áptica, que tiene que ver con el sentido del tacto y la propiocepción. Entonces, en el fondo no se necesita ver para poder tener un mapa espacial muy enriquecida. Esto
También se puede aplicar el desarrollo del lenguaje porque según la lingüística cognitiva, el lenguaje está casi completamente construido sobre la base de nuestra percepción espacial. No solamente nos referimos a la cognición espacial en cuanto a significados de palabras en relación al espacio, como por ejemplo, dobla a la derecha, sigue recto, esto queda lejos, sino que también a nuestra percepción de las fuerzas dinámicas cuando queremos pedir cosas o cuando queremos expresar obligación. Por ejemplo, cuando uno dice, debes hacer esto, versus deberías hacer esto, puedo hacer esto, podría hacer esto, se teoriza que eso tiene una raíz física, espacial, que está relacionada con las fuerzas dinámicas y nuestra percepción de las fuerzas dinámicas que manejamos a la hora de comunicarnos en sociedad. También tiene que ver mucho con las metáforas conceptuales. Todos los idiomas tienen metáforas conceptuales. Por ejemplo, en español, cuando decimos se viene la Navidad no es algo que viene, ¿no es cierto? Literalmente es una metáfora. Entonces, como pueden ver, todo el lenguaje está construido en base a nuestra cognición espacial. También la memoria sintáctica, el orden en que uno tiene que poner las palabras. El inglés es mucho más rígido en cuanto a la sintaxis que el español. Entonces, toda esta capacidad de cognición espacial que se ha visto en personas en situación de discapacidad visual, se puede usar y aplicar a la hora de enseñarles un nuevo idioma sin ningún problema. Ahora quiero invitar a Elizabeth Caballería para que tome las riendas de la presentación. Eli, ¿estás en mute o no? Sí, parece que está en mute. A ver, esperemos un poquito. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Natalia, súper interesante lo que tú comentas acerca de la percepción espacial, porque los niños ciegos comienzan a generar ese vínculo con los espacios desde la escritura braille. Uh-huh. Es decir, a ellos les tocar, a sentir, a ver el tamaño por medio del tacto, luego van achicando esa pelotita, que era a lo mejor una pelota de básquetbol, la bajan a una de voleibol, después una de tenis, ping-pong, y vamos bajando hasta llegar a un punto braille, que es un punto muy chico, que son 6 puntos que se relacionan entre ellos mismos, y podemos sacar ahí todas las vocales y todo el alfabeto. Y también lo otro que es súper importante, que uno como persona en situación de discapacidad visual se arma un mapa mental del lugar de donde estás, como un dibujo interno, por decirlo. Entonces uno se dibuja dónde está la puerta, dónde está la ventana, dónde está a lo mejor la salida, y todo esto es por la utilización de todos los sentidos. Es decir, yo me hago un mapa mental y el sonido me hace una referencia, el viento, el aire me hace otra referencia y así. Así que eso. Y bueno, Uh-huh. yo les quiero contar también que yo estoy mostrando una nueva forma de ver la discapacidad. ¿Por qué digo que soy una persona en situación de discapacidad visual? Porque, por ejemplo, yo acá en mi casa o en mi trabajo no encuentro, no me encuentro en situación de discapacidad, porque puedo hacer lo mismo que puede hacer Natalia, Ichoa y todos los que están ahí, pero con ayudas técnicas o con todo lo que las facilidades y adaptaciones que yo necesito para realizar algunas acciones. Es decir, hago lo mismo, pero de distintas formas o distintas maneras. Y para eso tengo las ayudas técnicas. Entonces, y ahí comienza a nacer lo que es la diversidad. La diversidad es aceptar al otro con sus distintas formas de hacer las cosas, pero con a lo mejor ayudas técnicas, sin ayudas técnicas, una persona en situación de discapacidad
es aquella que tiene un déficit puede ser cognitivo, puede ser mental, físico, sensorial, temporal o parcial, pero que lo puede solucionar o se puede adaptar al medio siempre y cuando no estén estas barreras donde nosotros estamos insertos. Es decir, por ejemplo, en la calle, en los museos, en los centros de estudio, en distintos lugares. Si yo no tuviera esas barreras, podría moverme por Santiago con accesibilidad, moverme por todas partes y podría estudiar con mis ayudas técnicas. Entonces aquí nace la diversidad. ¿Por qué es importante en los centros de estudio que haya o que haya aceptación de la diversidad? Porque el rol del educador es mucho más completo y también, algo súper importante, el rol social en el cual estamos insertos en esta comunidad, en este nuevo paradigma que yo planteo, que no es un problema eh, situación, sino que más es un problema social. Y, em, y ahora lo importante es que también desarrollemos la empatía. La empatía es saber entender al otro en sus sentimientos y emociones. Y empatía es sinónimo de simpatía, que yo te comprendo, te entiendo en base a lo que tú estás sintiendo. Y bueno, también me gustaría contarles que cómo yo he logrado estudiar y trabajar. Bueno, esencialmente las personas ciegas tienen varias formas de leer o estudiar. Una de ellas es el sistema Braille, como les comentaba anteriormente. El sistema Braille se basa en 6 puntos, 2 columnas y 3 filas. Y en esos 6 puntos se va interactuando cada uno con otro y va haciendo una letra del alfabeto. Ahora, este sistema Braille esencialmente lo usan más los niños que nacen ciegos, congénitos, y ellos usan para ser alfabetizados. Ahora, hay 3 maneras de poder hacer esto del sistema Braille. Puede ser manualmente, que es como con regleta, con la máquina Perkin, que es una máquina que puedo escribir Braille, y ahora están las grandes impresoras, donde yo puedo pasar un texto a la computadora, lo puedo diagramar, lo puedo modificar, adaptar y luego pasarlo a la impresora y queda todo el sistema Braille. Una segunda manera son los audiolibros, ahora que están muy de moda. Los audiolibros son aquellos que permiten escuchar un libro o un texto grabado por una persona y puedo grabarlo por pista, puedo grabarlo con voz humana, que es la voz que más nos acomoda a nosotros, porque es sentirse con alguien un poco más acompañado. Y estos audiolibros tiene que ser, sí, una persona que tenga un equipo preparado para poder hacer un audiolibro, tiene que tener una voz, una buena dicción, una buena lectura y saber de qué está más o menos trata el libro, para que no lo pille algunas palabras en otros idiomas que no las conozca y que pueda interpretarlas. Pero sí, el audiolibro es un trabajo muy duro porque es un trabajo a tiempo real. Y la tercera forma para poder estudiar es a través de todo lo que es acceso a la información, todo lo que tiene que ver con los computadores. Aquí tenemos lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son aquellos que me permiten trabajar en el computador con todos los programas, o casi todos, menos los gráficos, con gráficos, pero sí puedo trabajar con el Word, con el Internet, con el Excel, con las redes sociales, siempre y cuando usted alguna foto la puedan etiquetar. Y los más usados son el JAWS y el NVDA, que es más gratuito, el JAWS es pagado.
Y aquí aparecen los libros digitales, que son súper buenos para los estudiantes, porque puedo escribir en Word, puedo leer en Word, puedo leer por palabra, puedo deletrear, puedo guardar, puedo modificar, lo que no puedo hacer con los audiolibros y con el sistema Braille, que tengo que hacer una nueva hoja, digamos, o volver es más trabajo. En cambio, en lo digital, en menos trabajo y lo puedo pasar a tiempo, en un par de segundos, lo puedo pasar a audio con un programa, por ejemplo, para la Polka, eh, que es un programa que es de voz sintética, que te cambia, te pasa el texto a MP3, por ejemplo. Ujú. Y Súper, Eli. Ujú. sí, ok. Sí, muchas Y gracias, Eli. antes, ¿Te faltó una cosa más? sí, quería contarte del tacto, Ujú. que era primero, pero No, está bien, ya lo era primero, pero aquí. vamos a tocarlo de nuevo. Gracias, Ok, Eli. vamos a tocarlo de nuevo. Claro. Sí, Sí, quisiera también resaltar que todo lo que nos ha contado Eli es desde su perspectiva como persona en situación de discapacidad visual. Entonces, eso ajá, es muy importante a la hora de crear currículum, de crear lecciones de clases, de enseñar idiomas, rescatar la perspectiva de los estudiantes mismos. Entonces ahora Ishuan va a continuar, va a retomar aquí con esto de las ayudas tecnológicas y otras cosas que habló Eli, que son lo que nosotros en educación nos referimos a educación bilingüe especialmente, lo que llamamos los artefactos culturales. Ok, Ishuan. Thank you for the introduction, Natalia. So like Ellie just mentioned, the Braille system, the audiobooks, and the software such as JAWS, these are all cultural artifacts specifically beneficial for the visually impaired community. So in other words, they become a part of their funds of knowledge. Funds of knowledge is a term that refers to a common set of knowledge and skills that are historically and culturally developed within a certain community. Examples of funds of knowledge includes the use of artifacts, any skills or knowledge gained through life experience, language, worldviews, and so on. So in mainstream classrooms, there's often an assumed set of funds of knowledge that actually only belongs to people from the white middle class. And funds of knowledge from minoritized groups are either neglected or dismissed as unimportant in the curriculum. However, research has proven repeatedly that incorporating learners' funds of knowledge in their learning experience makes learning feel closer to home and makes new knowledge more accessible. So as educators, we believe that it is very important to integrate our learners' funds of knowledge into our classes. Next. So in our curriculum design, we mainly focused on two categories of funds of knowledge from our learners, language and culture. So language includes Spanish, our learners' first language, and their previous knowledge of English, if any. Culture includes shared Chilean culture and culture that's specific to a region within Chile. So for example, when we used food as a topic in class, we had a passionate discussion on in the difference in cooking culture in the capital versus in the South. So that's local culture. It's also very important to acknowledge the specific culture within the community of the visually impaired. Just as Natalia has mentioned, the organization in the brain of the visually impaired is also taken into account when we do the lesson planning. Next. Another important feature of our curriculum is that it mainly happens online as of now. In this way, technology is regarded as a new form of funds of knowledge for our learners.
So our learners are motivated by this new online format of classes via Zoom. We also use WhatsApp as a space for additional practice and feedback, providing more opportunities for learning output in English. And there's also more authentic input outside of classrooms through the recordings through Audacity audios. Mm-hmm. So we could say that our project is possible because of the accessibility of these technologies today. Next. And in the study of second language acquisition, or SLA for short, there's historically been a heavy focus on immersion. The idea that you must use that second language in teachers' instruction to learn that second language well. As a result, learners' first language is not historically valued in SLA. However, recent research has shown that using learners' first language to support learning a second language increases learning efficiency as well as effectiveness. People only learn when we can build our knowledge based on what we already know. So it makes sense to use our learners' first language to scaffold for learning a second one. Next. So although I used first language to refer to Spanish specifically, and used second language to refer to English, it is important to note that when we're designing our curriculum, we actually adopt an internal view of language. So the so-called Spanish and English are named languages or politically recognized languages. They are considered separate from the society's perspective. However, the internal view of language, or what we call idiolects, assumes that each individual possesses one whole linguistic system, regardless of how many named languages that person actually speaks. So instead of viewing language as separate as defined politically, we view language as unique from person to person. In other words, we believe that once our learners master a linguistic feature in English, that feature becomes a part of their linguistic system and could be used toward their own advantage in any way they see fit. And this view is closely connected to the translanguaging pedagogy we use in our classes, which breaks the boundary among named languages and encourages freer usage of language depending on context. In this way, we hope to position English as attainable and usable, not something that's distant from our learners' daily lives. Mm-hmm. Next. So to sum up, we're taking a transformative stance in teaching. We believe that language learning is not just about learning an additional language, but learning authentically, with ease, with joy, and with dignity. We recognize students' whole linguistic systems. We use first language as a scaffolding tool, and we respond to student needs and adjust our plans accordingly. We aim to make our learning collaborative, multilingual, and multimodal. Mm-hmm. Thanks, Ishuan. Yes, and so, yo estoy yendo en inglés, está bien, esta es una presentación bilingüe. Entonces, como dijo Ishuan, es muy importante integrar todos estos aspectos socioculturales en la sala de clase, en el currículum. Entonces, como dijo Ishuan, nosotros nos estamos enfocando más que nada en las escenas comunicativas o los contextos en que la comunidad de personas en situación de discapacidad visual encuentran que son relevantes, los contextos que son relevantes para ellos. Y no estamos asumiendo, como se ha hecho tradicionalmente, una secuencia gramatical de aprendizaje, que primero es el presente, después enseña el pasado. No, sino que es más que nada en base a los contextos. Y también en cuanto a la evaluación, nosotros adoptamos lo que se llama una evaluación autorreferencial, que es lo que pueden hacer los estudiantes ahora en comparación con lo que podían hacer antes, y no estamos adoptando una evaluación estandarizada.
También, como dijo Ishwan y también Eli, estamos incorporando sus artefactos culturales como parte del contenido y como medios de aprendizaje. Y para para aplicar las ventajas neurocognitivas que ellos tienen, estamos teniendo en cuenta la memoria episódica y semántica que ellos tienen bien refinados, y usamos la reiteración de estructuras lingüísticas en varios contextos, porque se sabe que con el tiempo la memoria episódica se va volviendo memoria semántica. Entonces la memoria semántica depende menos de aspectos contextuales. Por ende, para poder reforzar y ayudar a los estudiantes con la memoria lingüística, se hace una reiteración de las estructuras lingüísticas en varios contextos, cosa que puedan transferir el uso de las expresiones en distintos contextos. Estamos también tratando de usar la agudeza auditiva que ellos tienen para ayudarlos a facilitar, digamos, la distinción fonológica y la comprensión auditiva con el uso de audio lecciones, como dijo también Ishwan. Y estamos usando mucho su capacidad de mapear el espacio, tener imágenes mentales muy ricas y usarlas en el aprendizaje de inglés como segunda lengua. Entonces, por el momento estamos teniendo, esto es como un experimento que estamos haciendo, y tenemos una clase autocontenida que se llama, pero esto va en camino hacia ser una clase inclusiva donde podemos tener personas videntes también en estas clases de inglés. Ok, so Ishwan va a hablar algo para terminar. Tenemos 2 diapositivas más. Okay, thank you, Natalia. So there's no denying the importance of learning English. As an English language learner myself, I can attest to that. And it is the very language that makes it possible for me, who don't speak Spanish, to be here and present. English is as the lingua franca, means that learning English has practical applications and must extend beyond classrooms. So we would think that most people are learning English so that they can communicate with native English speakers. However, economic research has shown very interestingly that people nowadays actually learn English to communicate with non-native English speakers more so than to native English speakers. This means that learning English is no longer about learning the white middle-class American way or British way of speaking, but using English as a tool to communicate in our own cultured way and to help shape how English is used worldwide. Thanks, Ishwan. Para las palabras finales de nuestra amiga Eli, por favor. ¿Natalia? Yes. Ya, ok. Bueno, solo quería comentarles que hablando de memoria, de lo importante que hablaba la Natalia, del trabajo que estamos haciendo con el taller piloto de inglés, también hay una memoria táctil que nos sirve mucho para recordar las letras, lo que es el sistema braille, cómo poder yo recordar a través del tacto. También tiene una memoria del tacto. Era solamente ese comentario. Y bueno, y contarles que estamos todos trabajando por la inclusión. La inclusión es que estamos todos en un mismo lugar, en un mismo espacio, donde todos estamos por nuestros talentos, nuestras potencialidades, nuestras habilidades, y bueno, y estamos trabajando por un mundo más inclusivo y también por la diversidad, ya que si fuéramos todos iguales sería un mundo muy aburrido. Y así me gusta que sea más diverso, mucho más participativo. Eso. Okay, muchas gracias. Thank you very much. ¿A ti? Okay. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a las 3 presentadoras. Vamos a ir con algunas preguntas que tienen nuestros asistentes. Esta es en el contexto de lo que nos contaban acerca de plasticidad. Alguien pregunta, ¿estamos hablando siempre de personas nacidas ciegas? ¿Qué diferencias existen con personas que pierden la visión en otra etapa de su vida en términos de plasticidad?
Sí, muy buena pregunta. No hay muchos estudios todavía como para ser categóricos, pero sí se ha visto una reorganización sináptica en personas que han adquirido la ceguera en años después, incluso, por ejemplo, después de la adolescencia. También se ha visto una reorganización estructural también ahí, con tareas más que nada verbales y de localización de sonidos en el espacio también, generación de verbos, con ese tipo de tareas. Así que también se ha visto en personas que adquirieron la ceguera después, no solamente ceguera congénita. Perfecto. ¿Alguien más nos pregunta sobre el software? Creo que esta pregunta es para Elizabeth. Decía, ¿desde qué edad es aconsejable el uso de este software en niños y niñas? Yo creo que como de tercero básico, más o menos, 14 años, 13 años, pero sin dejar de lado el braille, porque el braille de todas maneras es muy importante, porque puedes tú aprender las letras, aprender cómo se escribe. En cambio, la informática no te dibuja la letra, digamos. El braille tienes tu mayor ortografía, más redacción, más memoria visual o táctil, digamos. Tiene que ser en conjunto y gradual. Y depende de los padres, depende del hijo, muchas variables. Depende si ve un poquito, no ve nada, si es congénito, hay muchísimas variables. Perfecto. Y la última pregunta, creo que esta pregunta es sobre inclusión en su sentido más amplio y general. Preguntan cómo se puede fomentar la inclusión en una comunidad educativa. Me refiero principalmente a la convivencia, donde hay estudiantes muy conscientes de que todos somos distintos, pero otros que no necesariamente piensan así. Eli, ¿quieres abordar esa pregunta? Claro. A ver, primero es lo que hablaba yo de la diversidad, aceptar que somos todos distintos, que hacemos las cosas de distintas formas, y también poniéndose en el lugar del otro, la empatía. O sea, la empatía es súper importante y la diversidad. Y hacer actividades que sean accesibles, hacer clases que sean accesibles. Como hablaba la expositora anterior de la mascarilla, que podíamos leer la boca, lo que está para las personas sordas quedan fuera de esta sociedad, quedan excluidas si tenemos una mascarilla tapada. Tiene que ser una mascarilla transparente para que las personas sordas que leen, tienen lectura labial, puedan leerlo. Al igual que nosotros, hay que tener cierta empatía para ponerse en lugar del otro y hacer todo accesible, que todos tengan una accesibilidad universal. Sí. Porque no solamente para las personas con discapacidad, sino también para las personas que tienen afasia, dislexia, las personas adultas. Sí, sí, y que también quisiera agregar que yo creo que lo importante también es el entrenamiento de profesores, que si se pueden hacer cursos de capacitación, por ejemplo, con estas nuevas ideas, como dijo Ishuan, por ejemplo, en vez de ver code switching, que es cambiar de un sistema a otro, ver que cada uno tenemos como un cierto collage de recursos de lenguaje, de los cuales podemos elegir dependiendo de contextos. Esa perspectiva del lenguaje conduce a una perspectiva del aprendizaje del lenguaje que finalmente conduce a unas prácticas pedagógicas distintas también. Entonces, ese tipo de entrenamiento de capacitación para los profesores también sería muy importante para tener una sociedad más inclusiva. Perfecto. Muchísimas gracias a las tres. Thank you very much, Ishuan, for your participation.